Amigos de Yamingo EC, tengan ustedes un muy buen día. En esta ocasión nos acompaña Fausto Camacho, él es experto en temas electorales y vamos a conversar acerca de dos propuestas concretamente de la consulta popular y referéndum convocada por el presidente Noboa para este 16 de noviembre. Bienvenido, Fausto. Como siempre, es un gusto poder conversar contigo sobre estos temas tan importantes. Igual manera, un gusto, estimado Álvaro. Fausto, mucho se ha dicho desde el gobierno central que esta propuesta de reducción de asambleístas, que más o menos, y tú me sabrás corregir si yo me equivoco, eh, tendríamos un parlamento conformado por unos 73 legisladores según el último censo aproximadamente. ¿Realmente eso sería un ahorro significativo para el Estado en temas económicos? ¿Es válido esa reducción? Creo que el pretender, digamos, justificar la reducción del número de asambleístas en razón del ahorro económico es un despropósito, porque lo que habría que mirar es qué es lo que es parte del discurso de quienes apoyan la tesis del presidente Noboa, es que los políticos de gana tenemos tanto, que de gana que hay un sentimiento en la gente respecto de un rechazo a los políticos, de un rechazo a los asambleístas, y que el presidente Noboa, lo decía hoy alguien que escuchaba a uno de sus asambleístas, pues ha recogido el clamor popular y como él es un hombre sensible al clamor popular, entonces está proponiendo aquello. Y creo que puede hasta tener razón respecto de que en la sociedad ecuatoriana los partidos políticos y sus actores obviamente son objeto de un rechazo de los sectores populares y de la sociedad en general, porque hay un proceso con justicia ganado. O sea, ¿a qué me refiero? La valoración que hace la gente de los políticos es justa en razón de que ellos han conducido al país a la circunstancia actual. Pero entre ellos está el presidente Noboa, entre ellos están los asambleístas de ADN, entre ellos están los asambleístas de todos los segmentos que hoy por hoy pues respaldan la acción de reducir el Parlamento. Lo que no se dice, Álvaro, es el trasfondo que y el significado que tiene esta posible reducción del Parlamento. Y es que se ha diseñado y se está proponiendo un esquema de representación mayoritaria. Ujú. Es decir, los parlamentos de manera general pretenden representar a la sociedad o deberían representar a la sociedad. La democracia es el gobierno del pueblo por definición etimológica. Y entonces, efectivamente, en los inicios, la democracia se ejercía en la asamblea, pero la asamblea era la asamblea de los ciudadanos, de todos. Y obviamente la asamblea de los 17 millones de ciudadanos en Ecuador es imposible, igual que en todas las otras, y se buscó a través del sistema republicano una forma de cómo la sociedad esté representada en el Parlamento y que entonces esa representación en el Parlamento sea la que tome las decisiones que tienen que ver con la fiscalización, que tienen que ver con la legislación y que se convierte el poder legislativo en una suerte de contrapeso del poder ejecutivo. Y entonces, cuando el Parlamento, a través de un sistema electoral, logra realmente que haya una representación lo más acercada posible, nunca va a ser exactamente igual, a lo que son las sociedades, hablando del Ecuador, a lo que somos en el Ecuador. La sociedad ecuatoriana es una sociedad muy diversa, muy plural, inclusive fraccionada, lo cual no quiere Así decir que es. eso esté bien, pero ojalá así se representara en el Parlamento, para que existan las voces de todo el mundo. Obviamente alguien tendrá mayoría y eso no es ilegítimo, pero cuando diseñas un sistema que es el que está proponiendo el presidente Noboa, que lo que pretende es concentrar el poder en una sola fuerza, concentrar el poder en lo que algunos siempre añoran una suerte de sociedad de partido único,
más que de partido único, de partido hegemónico, de un partido que existiendo otros por diferentes formas, una de ellas, el diseño de la representación, se convierten o tienden a convertirse en partido hegemónico y que en el mejor de los casos admite la presencia de una segunda fuerza. Eso es lo que está pretendiéndose con ese sistema. Porque reducir de los 151 a los 71, 73, perdón, que efectivamente se propone, una vez que se hace el cálculo de lo que está proponiendo el presidente, que hayan 10 asambleístas nacionales, 6 del exterior y 50 provinciales, entonces vamos a tener ese resultado. Uno más, digamos, no son cinco, me confundí con el estatuto. Y es en las provincias, uno por provincia más uno por cada 400.000 habitantes. Hecho la conversión, son 73, como tú bien lo dijiste al inicio. Y entonces, esos 73, ¿a quiénes van a representar? Si en 10 provincias solo hay un escaño en juego, entonces representarán a una sola fuerza política. Si en 8 provincias adicionales y a 18 de las 24, ¿no es cierto? Hay en esas 8 dos asambleístas en juego. La máxima representación que puede haber en esas 8 provincias son dos fuerzas políticas, las dos más importantes, las dos con mayor adhesión. Y apenas hay dos provincias que eligen tres, que son Azuay y Los Ríos, y tendrás que Manabí elige cuatro, Pichincha se divide en dos, siete en representación del distrito metropolitano y dos de los cantones de la provincia de Pichincha, y Guayas en apenas dos circunscripciones, una de 5 y otra de 6, que suman los 11. Graciosamente, y claro, estos números que estoy diciendo sale de calcular uno de base más uno por cada 400.000 habitantes. Sin embargo, al exterior se le entregan 6 escaños, dos por circunscripción, ¿no es cierto? Y que representan, según el propio cuadro enviado por el presidente con los datos del censo, apenas a 127.000 electores. Pero ahí hay una razón desde mi perspectiva. Este diseño está pensado en cómo desde el Ejecutivo siempre, en el pasado y ahora, se hace uso del aparato consular para orientar, para conseguir la posibilidad de la adhesión de los ecuatorianos que viven en el exterior. Pero claro, y el día de hoy, en todo caso, para poner el ejemplo, de los 6 que existen, dos, digamos, de cada uno de las tres circunscripciones, uno es de la Revolución Ciudadana y uno es de ADN. En el peor de los casos, ese es el escenario y no hay una posible otra representación. Y si haces un análisis histórico de la representación de esas circunscripciones del exterior, vas a encontrar que siempre han estado representados los partidos de gobierno, el correísmo generalmente 5 de los 6, por ahí alguna vez algún social cristiano, alguna otra así. Y entonces, eso que estoy explicando, Álvaro, que sucedería en el exterior, exactamente va a suceder en el resto de circunscripciones. Entonces, la razón fundamental para haber planteado aquello es dos cosas. Aprovechar el rechazo que en la población existe respecto de los políticos, Mm. rechazo que es también para ellos que son políticos. No te olvides, yo escuchaba ahora a la asambleísta que se presentaba en un canal de televisión diciendo que el presidente ha sido tan sensible con la población ecuatoriana porque los ecuatorianos no quieren a los asambleístas. O sea, solo le faltó decir no nos quieren, ¿no es cierto? Desde Porque ella luego. es asambleísta. Y en el sistema democrático, el peyorizar a la política, el ejercicio de la política, el satanizar el ejercicio de la política, resulta como escupir al cielo. Cuando uno escupe al cielo, finalmente tiene el altísimo riesgo que le vuelva a caer en la cara. Eso es lo que puede suceder con el sistema democrático ahora en esta propuesta, que por más aceptación popular que pueda tener, no quiere decir que es lo que
le interesa al sistema democrático como mecanismo de resolver los problemas de la Asamblea. Esto tampoco resolvería, entiendo yo, al menos el problema de la calidad de representantes que tenemos en el Parlamento. El tener menos no nos garantiza tener mejores. No, si tenemos ahora 100 malos, el tener 50 malos no cambia la condición de esa calidad. ¿Por qué? Porque serán a imagen y semejanza de lo que son ahora los asambleístas. ¿Por qué? Porque ellos nacen del sistema de partidos políticos donde realmente es donde radica el problema de la calidad de la representación. Calidad de la representación que nace, como en todas las democracias, de los partidos políticos que nace ¿de dónde? De ADN, de la Revolución Ciudadana, de Pachacuti, de Sociedad Patriótica, del Partido Social Cristiano, en fin, de todas las organizaciones políticas nacen. Y todo el mundo se queja cada vez que hay elecciones que las organizaciones políticas no funcionan, que no hay democracia interna, que son partidos de alquiler, que los caudillos o líderes son los que deciden. Y entonces, ¿quiénes son los que deciden en los hechos? Los que, entre otros, quien está convocando ahora elecciones de esta consulta fue quien escogió a los asambleístas de su propio partido, ADN. Ujú. Y entonces, ¿hubo democracia interna en ADN? No. Queremos que los asambleístas que nacen de ADN, pero esto no sucede solo en ADN, sucede en todos el resto. ¿Hubo democracia interna en la Revolución Ciudadana? No. ¿Hubo democracia interna? No sé. Sería interesante que alguien nos cuente dónde hubo democracia interna. Si es que están contentos los afiliados porque sus procesos son democráticos, porque recibieron formación ideológica política. No, no, no. Desgraciadamente, el ejercicio de la política en el sistema de partidos es el causante de esos niveles de representación. Yo ya me imagino qué es lo que va a pasar si una representación parecida a la que hoy tenemos en calidad es la que va a llegar si es que se convoca a Asamblea Constituyente a elaborar una constitución. ¿Cuál va a ser el nivel de debate? Y entonces será muy bajo, pero ese es un tema correlativo al que estamos conversando. Es, resuelve en algo disminuir, perdón, el número de asambleístas respecto de los conflictos, los ecuatorianos van a tener mayor confianza en el poder legislativo, los ecuatorianos van a aceptar el ejercicio de la política porque en lugar de ser 150 son 70. No, los ecuatorianos cambiarán su percepción respecto del ejercicio de la política cuando ellos, los políticos, den ejemplo con sus hechos, con su práctica, de que cumplen las reglas del juego del sistema democrático. Todas ellas. Los asambleístas en la asamblea, el presidente en la presidencia, en el ejercicio de su cargo, respetando las normas, la ley, la constitución, teniendo un proyecto claro de país hacia dónde queremos llegar, qué es lo que deberían tener todos los partidos. Pero si uno revisa las propuestas de plan de gobierno, están totalmente distantes del ejercicio, pues acabamos de vivir o estamos viviendo todas las ofertas o gran cantidad de ofertas hechas por el presidente Noboa que finalmente no fueron, no han sido ejecutadas y al revés se han establecido políticas distintas a las ofrecidas en la campaña electoral. Esa es la razón por la cual los pobladores no confían en los políticos. Y entonces estamos viviendo una situación particularmente compleja porque resulta muy difícil cuando en la sociedad la gente a quien no cumple, sin embargo, le aplaude. Estamos viviendo, tomando las palabras de José Hernández, que hiciera una relación, pues, hiciera una carta pública en relación al diario El Expreso, donde decía, qué agobio, ese es el término, qué agobiante volver a vivir lo mismo y con una versión mejorada de el presidente Correa, ahora con el presidente eh, Daniel Noboa. Es realmente agobiante porque resulta que
quienes aplauden este tipo de actos y este tipo de propuestas, pues finalmente eran los mismos que condenaban las mismas prácticas en un pasado inmediato. La estructura de partidos, entonces, es el verdadero origen de la calidad de representantes y, por lo tanto, el hecho de eliminar el financiamiento público que reciben estas organizaciones políticas tampoco va a resolver, sino en todo caso agravaría la situación de los partidos. Claro, no resuelve en absoluto, pero además, igual que la pregunta de la reducción, es una pregunta finalmente engañosa. ¿Por qué es engañosa? ¿Por qué me atrevo a decir que es engañosa? Básicamente, pues porque se dice, ¿está usted de acuerdo en que eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas? Esa es la pregunta. Y la gente cree que se va a eliminar todo el financiamiento público. La primera cosa que hay que tener claro y la gente debería saber es que lo que más causa rechazo, que es el hecho de entregar recursos para la campaña electoral de manera igualitaria a todos los candidatos, eso no se va a eliminar. Lo que se va a eliminar es una parte, la más pequeña del financiamiento público, que es el fondo partidario permanente, si es que la gente dice que sí. Y el fondo partidario permanente está destinado para qué? En lo fundamental debería estar destinado para la formación ideológico-política de los miembros afiliados de los partidos, la formación de procesos con las gentes que puedan llegar a ser representantes de elección popular, es decir, alcaldes, prefectos, concejales, juntas, miembros de juntas parroquiales, presidentes de la República, ¿no es cierto? Asambleístas, por supuesto, y parlamentarios andinos. De ahí nace esta representación. Debería nacer de un proceso de capacitación interna. Para eso está destinado este fondo partidario permanente. ¿Quiénes han recibido el fondo partidario permanente en el pasado? Obviamente la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática. Pero ¿desde cuándo? Además de esto, vale aclararlo, Álvaro. Desde el año 78, Mm. porque no es que el financiamiento público nace con la Constitución del 78. Falso, de falsedad absoluta. El financiamiento público de la política está concebido como un financiamiento tanto privado cuanto público, es decir, una combinación de los dos, ¿no es cierto? Nace con este concepto en el año 78 a través de las comisiones de reestructuración jurídica del Estado cuando estábamos saliendo de la dictadura hacia el actual periodo democrático. En una propuesta de la Comisión 3 de estas comisiones de reestructuración jurídica que presidía el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Mm. Y al amparo de aquello nace el Fondo Partidario Permanente y al amparo de ello existía lo que antes se llamaba reposición del gasto electoral. Es decir, si tú gastabas en las elecciones con recursos privados y si sacabas determinada cantidad de votos, tenías que el Estado te reponía lo que gastabas. Por eso se llama Fondo de Reposición del Gasto Electoral. Lo único que hizo la Constitución del 2008 es mejorar esto para que no sea una reposición, sino para que realmente sea igualitario y que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Y se creó un fondo público que sirve solo para cuatro ámbitos de acción. Propaganda en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Y a su vez eso está acompañado de una norma que dice que esas promociones no pueden ser contratadas, está prohibido que se contrate con recursos privados. Ujú. Todo lo demás de la campaña, las marchas, los conciertos, los perifoneos, las hojas volantes, las gorras, las camisetas, lo que sea, se hace con dinero privado. Entonces, hay una combinación, dineros públicos y dineros privados. Eso va a estar exactamente igual, independientemente de cómo se pronuncie la gente en la consulta. Lo que se va a restringir es el fondo partidario permanente, lo cual tampoco es bueno. Las democracias maduras de Europa, todas ellas, es al revés de lo que aquí estamos queriendo. Está prohibido el financiamiento privado, con excepción de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen un sistema muy particular. Las empresas en Europa no pueden financiar.
Y más si son empresas que actúan en el ámbito de los sectores fundamentales de la economía. Me refiero a petróleo, electricidad, agua potable, minería, en fin. ¿Por qué? Porque es lógico, lo que pretenden impedir en los sistemas democráticos del primer mundo es el conflicto de intereses. Porque si yo te doy algo ahora, me quedas debiendo un favor para cuando seas gobierno. Y eso no Y puede ser, eso, eso no puede permitir justamente que exista esta infiltración de dineros mal habidos, del crimen organizado, de la delincuencia en los partidos. eso abre más las puertas que en el pasado. Porque lo poco que recibían los partidos del fondo no recibirán. Y entonces, efectivamente, más fácil es aceptar un financiamiento de dineros no lícitos, de dineros ilícitos, narcotráfico, minería ilegal, y, e inclusive, digamos, en el caso del ejemplo en positivo, ¿no es cierto?, de las empresas que legítimamente hacen un trabajo petrolero. ¿Por qué? Porque van a contratar, la contraparte va a ser el Estado. Y entonces no puede, no debe haber conflicto de intereses, que eso es lo que pretende la norma y lo que pretenden todas las constituciones que hemos tenido, la del 78, la del 98 y la del 2008. El problema no está en la norma, el problema está en la práctica de, una vez más, vamos aquí, de los actores políticos. Pero ahí se incorporan otros actores, las élites de la sociedad. Y cuando hablo de las élites me refiero a todos los sectores. Me estoy refiriendo obviamente a los empresarios, a las cámaras, a los sindicatos, al movimiento indígena, a los movimientos ecologistas, en fin, quienes lideran ese tipo de organizaciones sociales que representan a la sociedad ecuatoriana, normalmente tampoco son ejemplo de práctica democrática alrededor de las causas que defienden, pero alrededor de las normas de lo que está permitido y de lo que no está permitido hacer. Este problema es mucho más complejo, no es un tema solo de normas, es un tema de ejemplo. Si la ley dice que el presidente de la República debe pedir licencia sin sueldo para candidatizarse a la reelección, debe el presidente, quien quiera que sea y quien se llame, pedir licencia sin sueldo para aquello. Y no hay vueltas que darle. Y hay que cumplir la norma, que es lo que yo le escuchaba decir al doctor Osvaldo Hurtado respecto del problema que en este sentido acabamos de vivir en el proceso electoral último. Qué bueno escuchar a una persona que estando distante de las formas de pensar mías en personal, pues esté señalando lo mismo que yo creo que hay que hacer. Cumplir a carta cabal las normas que están en la Constitución y la ley, nos gusten o no nos gusten. Entonces, nos gusta o no nos gusta y queremos cambiarla, bueno, hagámoslo a través del procedimiento que corresponde de acuerdo a la norma, ¿no es cierto? Esta Pero propuesta del financiamiento de los partidos políticos, ¿no crees que es excluyente en el sentido de que se está dejando sin esta igualdad de armas, si se quiere, a los partidos para que gente que tiene más recursos tenga ventaja respecto a los que no? obviamente que sí, estamos reproduciendo lo que este país vivió en el año 98, en la elección del presidente Maguad. El dueño de un banco, el señor Aspiazu Seminario, entregó a la candidatura del doctor Maguad 3.600.000 dólares. Un solo aportante que tenía conflicto con qué? Justamente con el sistema financiero, que condujo al feriado bancario, que condujo a la debacle económica del año 98-99. Entonces, ese es el ejemplo más claro de lo que puede suceder, de cómo unos tendrán condiciones de hacer campaña porque tienen una gorda billetera, una gran chequera o varias grandes chequeras detrás auspiciándolos y otros obviamente van a participar en total desigualdad de condiciones que no van a tener eso. Entonces, eso es lo que la norma pretende, la que hoy se quiere cambiar, es lo que pretende resolver.
no hemos tenido los resultados que deberíamos haber aspirado a tener, eso no quiere decir que es un tema necesariamente de la norma. En este caso, mi punto de vista no tiene nada que ver con la norma, tiene que ver con la ética en el ejercicio de lo público. Es decir, ¿cómo Justamente. actúo en el ejercicio del cargo público? Justamente sobre esta ética en el ejercicio del cargo y un poco atándolo con lo que mencionabas del respeto a la norma, a la Constitución que todavía nos rige, eh, ¿no crees tú que esta convocatoria a una eventual asamblea constituyente se convierta en un pretexto para diseñar una norma que ahora sí se ajuste a los intereses de quienes gobiernan actualmente y así no tengan restricción para hacer lo que han hecho hasta ahora? Sí, 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 creo que pretenden efectivamente facilitar ese ejercicio de un liberalismo malentendido, ¿no es cierto? Ujú. Porque eso no es el liberalismo, Así es. no es el sistema de representación democrático republicano y liberal, eso no es. Es lo que vamos seguramente, espero que no sea así. Yo todavía tengo esperanza de que eso no sea así, efectivamente, en la medida de la que la gente diga no en la pregunta de la constituyente, en lo fundamental, sí, porque la Asamblea Constituyente está orientada, y lo han dicho algunos voceros, más allá de que lo dicen, lo desdicen, ¿no es cierto? A limitar o eliminar los derechos de la naturaleza, a la posibilidad de la privatización del seguro social, a la posibilidad de la presencia de bases militares extranjeras acá, sobre pretexto de la colaboración de la gente de estos países que pudieran estar acá en la acción del combate al narcotráfico, cuando en realidad la posibilidad de que eso suceda no, digamos, no está prohibida por la Constitución. Están prohibidas las bases, no los convenios militares. De hecho, hoy existen vigentes convenios militares por los cuales en Manta aterrizan aviones norteamericanos, en Salinas aterrizan aviones norteamericanos, inclusive en Baltra aterrizan aviones norteamericanos para reabastecerse y para poder continuar haciendo las acciones de vigilancia que hacen sobre el Pacífico, por ejemplo, sobre el Océano Pacífico, sobre todo lo que es desde el Perú hasta Centroamérica y la posibilidad de las acciones coordinadas para combatir el narcotráfico, pues ya se han dado. Pero si regresan bases norteamericanas, en este caso, que es obvio que es la predilección que tiene el presidente, parte de la campaña fue la visita de la señora de alto nivel de los Estados Unidos la semana que, que pasó, ¿no es cierto? Y en la ¿Para inauguración de qué? esta cárcel inconclusa también, ¿no? Además, una carta inconclusa que son actos de propaganda para efectivamente conseguir la posibilidad de que la gente pues se adhiera a estos pasos regresivos, estas acciones que en función de derechos, desde mi perspectiva, son regresivos, negativos para la democracia, pensando en la democracia no cuando estoy en el poder. Las normas deberían ser pensadas por quienes están en el poder para cuando no estés en el poder, para que siga siendo una actividad la tuya legítima y sin ningún problema cuando no estés en el poder, en la medida que ojalá podamos tener siempre alternancia en la representación y no se convierta este en un periodo parecido al de los 10 años del presidente Rafael Correa. ¿Tú crees, y con esto ya cierro esta entrevista, Fausto, que en caso de que todas estas iniciativas impulsadas por el gobierno, nuestra democracia sufra un desgaste importante, que se debiliten los principios republicanos, que nuestro sistema institucional tal vez quede afectado, o qué le pasará al país en caso de que esto llegue a entrar en vigencia? De aquello suceder, aspiro a que no, pero de aquello suceder, viviremos una etapa nuevamente oscura de autoritarismo, de una acción en la cual la libertad esté afectada. De hecho, todo lo que ha sucedido en cuanto a los procesos de comunicación ya nos dan señales muy claras. Me refiero a la comunicación, al ejercicio de la comunicación, ¿no? De los medios de comunicación, de los profesionales de la comunicación
Esto será afectado y se va a reproducir lo que decía, repito, voy a tomar con todo comedimiento las palabras de José Hernández, ¿no? Será una nueva situación agobiante de la cual tendremos que nuevamente hacer una suerte de acción conjunta para poder salir. Espero que esa acción conjunta la podamos observar que es posible hacerlo ahora, que es posible hacerlo hasta el 16, hasta el domingo, en la medida en que al menos la pregunta 4, que es la más compleja, porque los intereses que hay alrededor de esa pregunta tienen que ver con desmontar una estructura constitucional que garantiza derechos, que también necesita cambios, sí, pero no creo que el mecanismo con ese estatuto que está planteado y con la forma de elección que está planteado pueda producir una correlación de fuerzas plural que realmente haga un nuevo pacto social, que es una nueva constitución. Pero lo que sí puede llegar a permitir es el retroceso en el ejercicio o en el reconocimiento de los derechos que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas en la actual Carta Constitucional. Claro, hay que cambiar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, por supuesto. Hay que eliminar el carácter súper presidencialista que hoy tiene la norma constitucional, justamente esa falta de contrapesos efectivos entre ejecutivo, judicial y legislativo. Hay que hacer cosas que mejoren efectivamente el aparato institucional, las razones por las cuales tenemos las crisis que tenemos, la de seguridad, la económica, etcétera, cada una de ellas no tiene que ver con la norma constitucional. Los jueces no actúan bien respecto de los delincuentes, no por la norma constitucional. Eso es un relato bien montado, pero que no tiene sustento de fondo. Y más bien vemos con preocupación que en ese sentido hay señales que vuelven a repetirse de lo que en buena hora pudimos salir, pero que ya lo vivimos en la década de los 10 años de Rafael Correa. Perfecto, Fausto. Te agradecemos esta explicación muy clara que nos has dado, un panorama muy amplio de lo que implica esta consulta popular y virtual Asamblea Constituyente. Y pues nada, este espacio, como siempre, está abierto para cualquier futura inquietud y entrevista, desde luego. Encantado, Álvaro, un gusto. Que tengas una buena tarde. De igual manera.